Buenas noches, estudiantes de electricidad y magnetismo. El día de ahora vamos a hablar de potencial eléctrico. Estaba pendiente este tema a tocarlo, bien importante, porque cuando hablamos de potencial eléctrico estamos hablando de voltaje. Eso es lo mismo. Voltaje, diferencia de potencial o potencial eléctrico es el mismo concepto. Lo que sucede es que nosotros lo conocemos como voltaje. ¿A qué nos referimos con potencial eléctrico? Simplemente el voltaje medido entre dos puntos. Fíjense bien, cualesquiera de un circuito eléctrico. Es simplemente la diferencia de potencial eléctrico entre los puntos. Este concepto no se le tiene que olvidar nunca. Ese concepto lo tiene que tener bien claro. Cuando hablamos de potencial eléctrico de voltaje, es el voltaje medido entre dos puntos diferentes, cualesquiera. Dos puntos cualesquiera de cualquier tipo de circuito eléctrico. Y ahí estamos hablando de lo que es voltaje. Yo puedo tener acá una fuente de voltaje, más o menos un voltaje aplicado, y aquí puedo tener un elemento resistivo, una resistencia. ¿Cuántos puntos tengo ahí? En ese circuito eléctrico solamente tengo dos, el punto A y el punto B. Este punto es este mismo punto. Este punto es este mismo punto. Aquí estamos hablando de un solo punto. Un solo punto. Si se fijan, es un circuito que tiene dos puntos cualesquiera. Entonces, la diferencia de potencial B sub B menos B sub A entre esos puntos A y B se define como el cambio de energía potencial dividida entre la carga de prueba Q sub 0. Fíjense bien, es decir, la carga se desplaza de la terminal positiva hacia la terminal negativa. Hay un flujo de carga eléctrica en este circuito. Entonces, esa diferencia de potencial es igual a este cambio de energía potencial V menos QA entre Q sub 0. Entonces, las unidades de potencial eléctrico vienen dadas en voltios. Nosotros ya la conocemos, es voltaje. Pero el voltaje es igual a un joule sobre coulomb. Y aquí lo podemos ver. Voltaje igual energía, joules, entre carga, coulomb. Por lo tanto, las unidades, fíjense, del campo eléctrico también las podemos expresar. Sabemos que las unidades de campo eléctrico es Newton sobre Coulomb, por definición, ¿verdad? Porque sabemos que el campo eléctrico es igual a la fuerza eléctrica entre la carga de prueba. Pero también la podemos expresar el campo eléctrico en función o es igual al voltaje entre la distancia. O sea que en pocas palabras, el voltaje es igual al campo eléctrico por la distancia. Entonces, conceptos importantes, relación importante entre voltaje, energía potencial y, por supuesto, campo eléctrico. Entonces, mire que muy interesantes los conceptos, cómo los relacionamos. En las prácticas que usted hizo en su primer periodo, básicamente, en este segundo periodo íbamos a hacer práctica ya de un circuito donde íbamos a medir voltajes. Lastimosamente, pues no lo vamos a poder hacer por la situación. Sin embargo, en la práctica, en la segunda práctica del primer periodo, medimos voltaje. Fue acerca de eso, este concepto, potencial eléctrico. Espero que les haya quedado claro. Cualquier consulta siempre me la pueden hacer por plataforma o por WhatsApp. Gracias.